Sean todos bienvenidos a una nueva entrega del Globo en 30 con mi querido y admirado compañero José Luis Mendoza y un servidor Emil Chireno. En 30 minutos tratar de discutir algunos temas de la agenda internacional, pero con un poco más de detalle de lo que usualmente podemos y desde luego desde lo que nos permite 30 minutos. Bien, buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Emil, y yo creo que hay que entrarle de inmediato a un escenario en el aspecto de la política estadounidense que nos conduce a un tercer debate el día de mañana, que muchos pensamos lo mínimo que va a ocurrir es que ambos candidatos van a entrar a un ring. Si el primero fue el intento casi fallido de domar a la bestia llamada Donald Trump, un debate soso, un poco aburrido, que terminó tal vez elevando la estamina de los dos. Por cierto, la palabra estamina se analizó bastante después de ese debate. Sí, y en el caso del segundo debate sí ya vimos a un Trump desbocado, respondiendo a esa quizás humillación para sus estándares de haber tenido que pedir disculpas, azotando a Hillary Clinton con las distintas temáticas que se ha estado atacando a la candidata demócrata. ¿Qué nos espera para este tercero? Puede ser peor todavía, puede involucionar más el debate político estadounidense, donde ningún tema doméstico, ningún tema incluso de la política exterior estadounidense ha rivalizado con los temas relacionados a acoso sexual, a correos electrónicos y demás. Decía Shocto del domingo, en ese famoso programa Meet the Press de política norteamericana, decía, cada vez que iniciamos un programa, decimos que esta ha sido la peor semana en la historia política norteamericana, y tenemos 6 semanas diciendo que es la peor, pero ciertamente es la peor, porque cada vez vemos algo nuevo que no tenía ningún precedente en la historia reciente. Entonces, con el debate, yo aplico la misma analogía. En el segundo se cayó a un nivel de bajeza y a un nivel de carencia de contenido, verdaderamente sin precedentes en la historia del debate norteamericano presidencial, y eso lamentablemente augura que para el tercero yo espero pues que no caigamos más bajo de lo que caímos en el segundo. Ahora quiero compartir con ustedes algunos números para que ustedes vayan entendiendo la importancia de este debate y la posible incidencia que pueda tener. En el primero, 84 millones de televidentes, un número sin precedentes, ellos de paso, en la historia de debate presidencial. Son niveles de Super Bowl, niveles de juego de final de conferencia en NFL. Ciertamente. Y también en un segundo debate con 64 millones de televidentes, una cantidad considerable, claro que es una reducción siempre del primero, y el tercero se espera que sea cercano a los 60 millones la cantidad de personas que lo vean. Va a ser a las 9 de la noche como usualmente es en Nevada, un estado importantísimo, precisamente por si se quiere, el tejido social mixto que tiene. Hay un poco de hispano, hay un poco de blanco, hay un poco de asiático, hay un poco de afroamericano. Un factor de inmigración interna para fines de trabajo. También, o sea, es como que representa en un microcosmos, si se quiere, cuál es la configuración social y étnica de los Estados Unidos. Yo espero ver una Hillary Clinton que trate de capitalizar el declive que ha sufrido en la valoración del votante promedio Trump en estas últimas 2 semanas. Eso podría significar, y espero que no sea así, porque si no va a ser muy aburrido el debate. Hillary de por sí es aburrido, ella de por sí es poco entusiasta, de por sí no genera pasión, y si ella trata de jugar la carta de lo seguro y la carta de lo presidenciable para dejar que Trump cometa el harakiri que él siempre comete, va a ser soso el debate. Espero que ella no adopte esa tendencia, pero si yo fuera ella, yo arriesgo menos. Yo estoy totalmente porque el momentum está de su lado de la cancha. Trump tiene ahora mismo una valoración en segmentos importantes como las mujeres funesta. Los medios están, han sido bastante enérgicos, diría yo. Casi 50 puntos de diferencia en el marco del votante latino a favor de ella. Yo te preguntaría entonces, si arriesgas cero, si arriesgas casi nada, lo haces más pensando, como has dicho, en que tienes ya una ventaja. Para mí, yo lo he dicho hace tiempo, suena aburrido, pero para mí ese rato es irreversible. En el caso concerniente a Donald Trump, está todo perdido desde el punto de vista del votante que no se había entusiasmado hasta esta hora a tomar una decisión. Ese votante está más cerca de ser antisistema, de comprar la idea de que Hillary es la candidata del establishment. Es decir, mucha gente se pregunta, ¿a quién puedes convencer a esta altura? ¿A quién puedes convencer a esta altura? Así sea el 0,00, no importa cuánto por ciento. ¿A quién puedes sumar a partir de hacerlo bien en un tercer debate? Esa es una muy buena pregunta, porque se supone que el debate debe de tratar de sumar al indeciso o al que ya tú no tienes dentro de tu cohorte de votantes. Mira, un segmento donde él necesita reversar un poco la tendencia es el voto de la mujer. Él tiene que tratar de mostrarse un poquito más amigable, más cercano, menos agresivo con ese segmento de votantes, porque es un segmento de votantes importante y es un segmento de votantes que recordemos que sus 2 predecesores lo ganaron. Sí. Lo ganó Romney y lo ganó McCain, la mujer casada, blanca, con educación,
conservadora, casi tiende a votar conservador, votó por ello, Trump le está yendo muy mal. O sea que yo intentaría relanzar ese segmento. Hay segmentos en los que él no va a obtener nada en 20 días. ¿No? Olvídate de los afroamericanos. No. En el voto latino, la gente cree que es abrumadoramente a favor de Hillary y tiene razón, pero no en las proporciones, creo yo, que debería ni que se espera. De hecho, en el año 2012, si mi memoria no me falla, el porcentaje de abstención del voto latino fue 52%. Y del 48% que sí votó, un 72% votó por los demócratas. Ahora mismo las encuestas de opinión que hay, si ustedes supieran, la diferencia no la tiene tan amplia. Habla de Hillary con un 65, Trump con un 19-21. O sea que quizás no logre el total de ese segmento de votantes, que recordemos, muchos de ellos, como de hecho dijimos en la otra entrega del Globo en 30, y me parece que fue algo que tú comentaste, son republicanos de familia, gente que llegaron a Texas y a Nuevo México en los años 60-70, que son altamente religiosos, que de verdad creen en la agenda de ese partido. El verde es un cinturón bíblico, claro, fuera de esos estados del sur. Un asunto que me llama la atención y obviamente conocer la voz del experto es importante, Emil, es la siguiente. En el caso concerniente a los demócratas, ha habido se aceleró la campaña de votar. Los demócratas le están diciendo a su masa votante, a su masa simpatizante, aunque tengamos ventaja, no hemos ganado la batalla. Eso surge a partir de que hay ciertamente una duda. Muchos dicen que así se perdió el Brexit, muchos dicen que así se perdió el sí, la opción del sí en Colombia, aunque son casos muy distintos por el electorado en cuestión. Se trata de colocar un paralelismo, el voto del rage, el voto de la ira, anti-inmigrante, racial, no necesita que tú le pongas logística de voto. Es curioso que el voto progresista es que hay que conquistar con una logística. Ayudarle, aquí en el autobús, vamos a votar. Sí, tú tienes mucha razón. De hecho, yo estoy inscrito en las cadenas de correo electrónico de las dos campañas. Yo recibo los correos de Trump y los correos de la campaña de Hillary. Señores, y del lado demócrata, la cantidad de correo electrónico en estos últimos 5 días, diciendo, si apoyaste ayer, apoya hoy. Es importante que no dejes de apoyar. Estamos ahí, es enorme. Dicen que eso se debe a que lo que se quiere lograr desde el lado demócrata, lo que se aspira, es que la victoria no sea por un margen tan cerrado. ¿Por qué? Sí, porque Trump, recuerden que con esta oposición tan grande de los medios, ¿cuál es la estrategia que está utilizando? Una estrategia muy peligrosa para la democracia. No solo victimizarse, sino decir que las elecciones están amañadas, exacto, que están arregladas, que hay un fraude y que el sistema está en contra de él. Y cuando usted hace ese tipo de comentarios, usted hace de eso su herramienta de campaña, claro, usted está erosionando la confianza que tiene el ciudadano promedio en el proceso democrático. Entonces, ¿qué dicen algunos? Hillary necesita, Clinton, una mayoría importante o una diferencia importante de votos para que se sienta que realmente el mandato que ella va a recibir cuando llegue, si llega a inaugurar en la Casa Blanca en enero, sea un mandato sólido y no una elección tan cerrada. Ustedes se imaginan lo que ocurrió en el año 2000 en la Florida, hoy, en el 2016, no lo soporto. Con Trump 2 meses diciendo que las elecciones están amañadas. No lo soportaría. Entonces, ese ambiente yo creo que es lo que hace que exista un poquito de ansiedad desde el lado demócrata y desde el lado de la campaña de Hillary, porque en el último momento se salga a votar. Además, recuerden que los segmentos de votantes de los que clásicamente dependen los demócratas son segmentos de votantes, salvo el caso afroamericano, que Obama lo cambió para siempre. La participación de ellos fue como de un 90% en las elecciones del 2012. Los demás sectores, los jóvenes, por ejemplo, tienen una tendencia preocupante y muy lógica y muy clara a no votar el día de las elecciones. Eso fue lo que pasó en el Reino Unido. Sí. Si hubiese votado el porcentaje de población joven que se esperara, el Remain gana. Entonces, ¿qué dice la campaña? Bueno, como yo sé que mi segmento de votantes tiende a tener una tasa de abstención alta, yo tengo que darle con mucha insistencia para que el día que tienen que salir, salgan a votar. Obama no se ha cansado de decir, voten. En todos los discursos de Obama, voten. Lo que está en juego es la tolerancia, voten. Exacto. Lo que está en juego es la democracia, voten. Y es constante. ¿Por qué? Porque ellos saben. Pasa lo mismo con el segmento de votantes republicanos fieles al partido. Por ejemplo, los veteranos, ¿no? Tienen buena tasa de participación en las elecciones. Son militantes, son simpatizantes y militantes. Claro. Eso es importante saberlo. Emil, antes de nosotros cambiar, por cierto, radicalmente de tema, al ser Rodolfo Peña, mira qué interesante. Gracias a Carlos Zamora, que es el primero que nos saluda. Pero lo de Rodolfo Peña me llama la atención. Es latino, parece dominicano. Y dice, mi voto aún no sé por quién será, no me convence ninguno. No sé cuál será nuestro rol aquí, si decirle claramente lo que está en juego, las 4 opciones principales del voto, desde el voto libertario, pasando por el voto
ultra mega conservador independiente, o en su defecto, hacerle saber, Rodolfo, que estos comicios son muy especiales en los Estados Unidos. Esta elección no es quizás necesariamente entre esos dos candidatos que tienen graves falencias. Es tal vez entre dos formas de pensamiento, entre la forma de pensamiento de un Estados Unidos que se resiste a dejar de ser caucásico en su mayoría, a dejar de ser industrial en su sello económico y pasar a ser, que ya lo es hace muchísimo tiempo, una sociedad de convergencia de todos los orígenes nacionales del mundo, porque es un país constituido por una masa inmigrante trabajadora, un país que pasa a ser mayoritariamente una economía de servicios, aunque tiene todavía una base industrial interesante. Eso hay que desmentirlo, el hecho de que Estados Unidos ha perdido todas sus industrias, eso no es cierto. Ciertamente la industria pesada del centro-norte de los Estados Unidos se fue buscando mejores condiciones, pero los índices de desempleo y lo que las estadísticas dicen, estadísticas confiables, es que no está en un nivel óptimo, pero no está tan mal como se ha querido decir y predicar el apocalipsis en los Estados Unidos. El desempleo, dentro de las economías industrializadas, el desempleo, la tasa de desempleo es una de las mejores, 5%. Menos de un 5, 4.9, 4.8 fue el último que vi. Eso habla de eso en español. Sí, o en francés. No, en Francia es 10%. Entonces, ciertamente, Rodolfo, hay muchas falencias. Los dos son candidatos con unas debilidades impresionantes, ambos, y es algo que no debemos de perder de vista. Pero como bien señala José Luis, lo que tengo en juego no son dos personalidades, sino dos agendas de gobierno y dos visiones de lo que el Estados Unidos, donde tú probablemente vives, se puede convertir en los próximos años. Entonces, es importante que tú lo veas así. Además, uno de los deberes ciudadanos que tenemos nosotros con nuestra sociedad es precisamente de ejercer el voto. Claro. O sea, muchos cientistas políticos ahora, con este tema de la abstención, se preguntan si sería de qué forma pueden buscar algún mecanismo para motivar el voto en la gente. Y ya se está hablando hasta de hacerlo legalmente obligatorio. En países como Austria, por ejemplo, donde votar es una obligación legal, la tasa de participación electoral de la gente es de un 82, un 83%, o sea, la abstención es un 20%. En Estados Unidos, casi la mitad de la población no votó en el 2002. Y en procesos congresuales es que dice quítate. Entonces piénsalo así. Y te voy a decir algo. Muchas personas se preguntan, y me lo han preguntado, Emil, pero si yo voto por Gary Johnson, o yo voto por Jill Stein, yo estoy votando mi voto, como se pregunta aquí con otros candidatos. Mire, le digo la verdad, o sea, si lo que usted quiere precisamente es lograr o evitar que se dé una agenda, probablemente sí. Es voto de Reagan en el 2000. Lamentablemente, me duele decirlo, es una democracia, se supone que todos debemos tener el derecho, pero ellos no tienen posibilidades reales de incidir en un resultado de forma tan radical como mucha gente piensa. Vota, pero vota por lo que tú entiendes que tú quieres ver en tu país, aunque el candidato per se te cause rechazo, porque los dos son, recuerda, los dos candidatos con las tasas de rechazo más altas en la historia de las elecciones presidenciales norteamericanas. Y por eso yo entendería por qué es que uno se siente como tú te sientes. Ahora dice que votar al menos mal o falta argumentos. Ahí te respondo yo. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo va a hacer Emil, lo voy a hacer yo y lo vas a hacer tú. Si los dos son malos candidatos, estamos contestes en que ambos tienen graves falencias como productos políticos, como productos electorales. Si tuvieras que decidir cuál de los dos, siendo mal candidato, puede ser mejor presidente, ¿qué pensarías? Yo lo tengo claro. Yo votaría por quién, habiendo sido 2 veces senadora representando el estado de Nueva York, con todo que no haya sido una senadora estrella, y quien habiendo sido secretaria de Estado de la nación estadounidense, más allá de elementos criticables no tanto a ella, criticables a la complejidad geopolítica que encontró Estados Unidos en este tiempo, a los fenómenos como la primavera árabe. No me gustó la postura que tomaron los Estados Unidos, pero vaya, es un poquito difícil desde aquí, desde la comodidad que nos da este lugar, exigir que tomaran otra, y eso lo ha analizado mil y un veces en cabina. Y en el caso concerniente a su experiencia, usted dirá, como primera dama, sí, porque como primera dama incluso el estado de Arkansas fue parte de políticas educativas y familiares, y porque como primera dama de los Estados Unidos era una especie de monstruo de 2 cabezas. Hillary Clinton no es un producto electoral que a mí me enamore. Pienso que no ocurre lo mismo con Emil. Cero entusiasmo. Pero si tuviera que apostar cuál de los dos, siendo un pésimo candidato, va a ser un mejor presidente, no tengo ninguna duda, sería Hillary Clinton de Clinton. Yo creo que ya tú dijiste ahí en esencia, Mendoza, el tema. O sea, no necesariamente, además, a ella nosotros la jugamos por los parámetros convencionales con el que jugamos a un político. Buena oratoria, buen carisma, buen contacto, y esas son 3 cosas que ella no tiene. Sin embargo, como tú bien señalas, en la hoja de vida, en la experiencia, en las ideas que puede traer al gobierno, a mí me queda bastante claro que podría hacer un papel fenomenal, y probablemente dentro de los candidatos de la historia reciente a la presidencia de los Estados Unidos es o la más o una de las más preparadas. De hecho, como tú mencionas lo de la primera dama y el rol que ella ha tenido, porque ella de verdad ha tenido poder y ha sabido manejar el poder, señores.
en las elecciones cuando llega Bill Clinton al poder en el año 1992 por vez primera, no se me olvida nunca que él dijo, si usted vota por mí, usted va a recibir un 2 por 1, porque va a recibir a Hillary y me va a recibir a mí. Ese grado de peso tenía ella dentro de la administración de Bill Clinton, que con todos sus problemas personales y sus amoríos y sus aventuras y todo lo que tú puedas criticarle, los parámetros objetivos de desempeño de la economía, de reducción del déficit público, de hecho dejó el presupuesto con un superávit, y todo el desempeño que tuvo en materia de política exterior de Bill Clinton, yo creo que la historia lo ha jugado bien. Además, en defensa de, esta me la tiro yo a título personal, nunca igualemos a un seductor con un acosador, por favor. Ese puede ser un buen anuncio de campaña. ¿Te gustó? Me gustó. Un seductor, no lo comparemos con un acosador. Clinton era una cosa. Trump, por sus comentarios, su expresión y lo que lamentablemente ha encarnado, es otra. Gracias a José Miguel Carrasco Maldonado, que ha compartido el video con sus seguidores, con sus amigos en las redes sociales. Gracias a Rodolfo, que le dice que han sido buenas las exhortaciones. Que no somos, por cierto, una base de... ni vocero del partido. Absoluto. Pero de hecho, nosotros no votamos allá. No, tampoco. Pero como ciudadanos del mundo, preocupados por lo que puede pasar. Por lo que puede pasar y por el efecto que va a tener estas elecciones en nosotros, que estamos aquí en la República Dominicana, pues tenemos que compartir contigo nuestra idea. Y créanos que también tenemos ideas políticas que varían muchísimo en su alcance, en sus puntos. Miren, en los 8 minutos que nos restan, nos toca un tema muy difícil, muy duro. En estos momentos, si viéramos desde un punto de vista belicista la situación, estaremos alegres. ¿Por qué? Porque una coalición compuesta por ejército iraquí, fuerzas kurdas, fuerzas suníes, fuerzas iraníes, está con la aviación francesa, entre otros grupos de fuerzas armadas europeas, está atacando la ciudad de Mosul, una ciudad que está, si usted ubica el mapa de Irak, al norte-oeste de Irak, muy pegado allá en la frontera norte, y esa ciudad que llegó a tener 1,5 millones de habitantes en su momento de máximo esplendor, está en este momento siendo bombardeada. Hay un estado de sitio. Se intenta dentro de lo posible no solamente conseguir una posición militar y desbancar al Estado Islámico de una ciudad enorme, también se trata de evitar una crisis humanitaria como la que ha ocurrido en Alepo tras meses de sitio, con la muerte de todo su personal médico, con el envenenamiento de todas sus fuentes de agua y con obviamente una serie de situaciones en medio de ese amasijo de escombros, de mampostería, de metal, donde se describen algunas de las historias más horripilantes del siglo XXI y donde gracias a la prensa freelance, atrevida, casi mártir de la libertad de expresión, hemos conocido tantas cosas que nos sensibilizan, nos horrorizan y que también nos dicen mucho del costo que tiene cada acción bélica, incluyendo aquellas que son tal vez necesarias en el... Ciertamente, y Mosul, a diferencia de Alepo, que como decíamos de hecho, porque fuera del podcast, también, del live, hay también conversaciones. Sí, y antes de comenzar, como le decía yo a José Luis, que son dos ciudades importantísimas de analizar, pero por razones distintas. Sí. Alepo es, si se quiere, el tablero de ajedrez ahora mismo geopolítico de Oriente y Occidente, específicamente de la ascendente importancia que tiene Rusia en los asuntos de la región, específicamente de Siria. Sin embargo, Mosul es el ejemplo de lo que puede lograrse cuando una verdadera coalición como la que se está dando ahí inicia una ofensiva, señores, que por todas las, yo le voy a dar los números para que ustedes mismos juzguen. 44,000 soldados aproximadamente está movilizando el ejército de Irak. La última vez que el ejército de Irak movilizó esa cantidad de soldados fue para invadir a Kuwait. Tome nota. 44,000 soldados iraquíes, más de 6,000 soldados kurdos, los famosos peshmergas, que son más de 4,000 milicias chiíes que son apoyadas por Irán, y toda la coalición de bombardeos aéreos que está liderada por los Estados Unidos, desde luego, como usted lo puede imaginar. Del lado del Estado Islámico se estima, y estas son estimaciones que son difíciles de comprobar y se dicen que hasta son conservadoras, que hay entre 2,000 y 6,000 milicianos en un territorio, señores, que como tú bien señalabas, hace ya unos 2 años tuvo hasta 2 millones de habitantes. Sí. Hoy se estima que más de 1 millón de habitantes están habitando Mosul, y al igual que el Estado Islámico ha hecho en otras ocasiones, probablemente intente utilizar esta gente como un escudo humano para detener el avance de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante Mosul y qué significa la captura de Mosul para el Estado Islámico y el recapturar Mosul para Irak, para el mundo completo? Para el Estado Islámico Mosul fue el antes y el después. Ese fue el salto. Claro. Ahí fue que ellos dijeron, nosotros tenemos la capacidad de administrar una ciudad con 2 millones de habitantes, de cobrar impuestos, claro, y de que esta ciudad sea una ciudad que funcione como funciona cualquier otra. Esa fue, si se quiere, una de las evidencias más importantes
junto a Raqqa del lado sirio, de demostrar la viabilidad, digo entre comillas, porque es un califato 2014, de un califato, de un Estado Islámico en el sentido de que ellos lo querían establecer. Sí, recuerden, y esto es algo que hay que hacer un poco de historia reciente para entender por qué esto es tan importante para ellos. La gran diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, que los dos surgen por el vacío que se genera en Irak luego de la invasión de los Estados Unidos, radica en que Al-Qaeda nunca vio como necesario en el corto plazo el establecimiento físico de un califato, porque entendía que los objetivos del grupo se podían lograr, como ellos ya lo venían haciendo, con atentados a muchos lados y bla. Y el Estado Islámico, por otro lado, entendía, sin embargo, que era necesario tener dominio territorial, algo que mostrar. Es el primer grupo y actor no estatal, de hecho, en la jerga de las relaciones internacionales no se le dice solamente grupo terrorista, sino actor no estatal, porque es un actor, no es un Estado, claro, y tiene terreno que controla. Entonces, si le quitan Mosul, que es si se quiere, la joya de la corona, se le está dando un mensaje muy contundente a la humanidad y a los seguidores del Estado Islámico. ¿Cuál? Que el Estado Islámico tal cual a usted se lo vendieron es un Estado Islámico que no es viable y que va a desaparecer pronto. Y en efecto, yo espero que eso ocurra. Sin embargo, hay muchas aristas que hay que entender de este tema. Primero, Mosul es la ciudad de concentración suní más importante de Irak. Y recuerden que la base de apoyo del extremismo del Estado Islámico es precisamente el Islam suní, sí, que ellos han antagonizado, claro, en contra de los chiíes, que siempre han sido defendidos y representados por Irán y que son mayoría en Irak. O sea que el corazón suní de Irak estuvo en manos del Estado Islámico. Lo segundo es que retomar el Mosul significaría el fin del dominio territorial más importante que han tenido en Irak desde junio del 2014. Lo tercero es que esto podría mostrar una instancia práctica y viable de cooperación militar y logística de actores que ciertamente se encuentran en espectros distintos. Usted tiene un Irán, que es el que lleva las milicias chiíes en el terreno, y un Estados Unidos, que es el que lleva el bombardeo en el aire. Algún grado de coordinación militar y logística tiene que haber para evitar accidentes del tipo que hemos visto en otros frentes. Entonces es un ejemplo de cooperación importante, le va a asestar un golpe importante al Estado Islámico, y también podría, miren, y aquí estamos haciendo un escenario de ver un poquito más allá, podría tener consecuencias en Occidente. ¿Cuál ha sido el comportamiento del Estado Islámico cuando pierde terreno? Diseminarse como una especie de plaga. Eso temen los analistas europeos. Incrementar los ataques fuera del territorio. Incrementar su presencia fuera de Medio Oriente. Volveremos a ver, Dios no lo quiera, no es una profecía, ni quisiéramos aceptarla en caso que fuera. Volveremos a ver capitales europeas, para no citar ninguna, otra vez bajo el acoso de esas fuerzas. ¿Captadas de qué manera? Señores, por el internet, por la revista bimensual que saca el Estado Islámico, por las suras o versículos del Corán que llegan a través de, ¿por qué no decirlo?, los foros, también a través de las redes, que captan a gente que, nacida y criada en sociedades de derecho del primer mundo, perfectamente no encuentran su lugar, no importa si son víctimas de la discriminación o no, y encuentran, como decía Leonardo Bofill, siempre cito esa frase, encuentran, ahí vienen, que una patria espiritual en el extremismo. Sí. Ese es el fenómeno, yo diría que más curioso y que más tiempo va a tomar analizar y neutralizar de todo esto. Un elemento que quería agregar a esta descripción extraordinaria de los hechos que hace Neil es la histórica. Tanto Mosul como Alepo forman parte de una especie de trípode, un polígono en el centro del Levante, de esta zona de la Mesopotamia, donde curiosamente subsisten algunas de las ruinas más importantes y de los complejos arqueológicos más importantes que la historiografía moderna ha estudiado y conoce desde la antigüedad. Para que tengan una idea, si usted en la historia primaria recuerda cuando le daban la historia de los asirios, Mosul está justo al frente de las ruinas de Nínive, esa Nínive histórica, donde según la tradición de los cristianos asirios, que son distintos, aunque parecidos, son primos lejanos de los maronitas y de los coptos egipcios, esos cristianos asirios tenían uno de los lugares de peregrinación más interesantes de la Edad Media y hasta la Edad Moderna, la tumba del profeta Jonás. ¿Sabe que la tumba del profeta Jonás fue destruida por el Estado Islámico por ser un centro de idolatría? Podríamos citar muchos otros casos más de reliquias históricas, de patrimonio cultural, religioso, que ha sido destrozada sobre la base de esa visión tan sectaria, tan difícil de comprender desde este lado por parte del Estado Islámico. Lo que está en juego, y igual lo decíamos de las elecciones estadounidenses, es una forma de comprender la vida, es una forma de ver el mundo,
con un poco más de tolerancia, con un poco más de apertura hacia las distintas formas de entender a Dios, de entender la vida, de entender los derechos de la mujer, de entender los derechos de quienes piensan distinto a nosotros. Contra eso también se está luchando en este bombardeo. Es importantísimo, y de hecho, ahora que tú citas algunos lugares históricos importantes, señores, Palmira, recuerden estos coliseos romanos, señores, preciosísimos, que se vieron en manos del Estado Islámico. Gracias a Dios la destrucción fue menor de lo que se esperaba, pero ciertamente eso es un tema que hay que estudiar. La primera condena a un ciudadano del mundo, lo digo porque lo hizo un tribunal internacional en El Haya, por crímenes en contra de la cultura. Se dio recientemente, de hecho sea de paso, contra un islamista casualmente, que en Mali destrozó muchísimo con explosivos patrimonios de la humanidad. Es un tema que hay que estudiar, pero quería decir ahorita, y no quiero que se me quede esto, que esta operación militar de esta envergadura e importancia comenzó 20 días antes de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, esos atentados, a lo que José Luis dice, no solamente pueden pasar en Europa, pueden perfecamente ocurrir en los Estados Unidos, en Washington y en Nueva York. Entonces, eso también puede tener, para que usted vea cómo en un mundo interconectado todo de alguna forma tiene algún tipo de relación, eso podría tener, escenario hipotético, algún efecto dentro de las elecciones norteamericanas, cuando tenemos un candidato que con un discurso bastante histriónico en contra del Islam y de todo lo que representa, se quiere mostrar a sí mismo como el candidato a mano dura, y probablemente en un escenario de un atentado donde la paz pública se ve afectada, pues entonces quizá eso también pueda beneficiar. O sea que Mosul tiene una importancia grande. Yo creo, si me preguntan cómo va a ocurrir la guerra, que a pesar de que hay una superioridad militar evidente desde el lado de la coalición, puede ser, y ojalá que no sea así, porque ese sería el escenario más catastrófico para la gente inocente que está ahí, que esta guerra se convierta en una guerra de barrio por barrio, esquina por esquina, de estas guerras urbanas y de guerrillas que se pueden extender por meses. Eso sería desastroso para el millón de personas que se estima están ahí ahora. La capacidad de respuesta de los organismos de asistencia humanitaria, como las Naciones Unidas y las ONG que trabajan en Irak, estiman que pueden darle refugio y que pueden mantener a unas 200.000 personas. O sea, 5 veces menos de lo que hoy hay en términos humanos en Mosul, por lo que nosotros de verdad que esperamos que lo que sea que ocurra acá tenga una salida rápida, que no se convierta esto en una guerra de guerrillas, porque las guerras de guerrilla, como muestra Siria, señores, que es el ejemplo más reciente y que todavía está ahí, como pasó en Mogadiscio en su tiempo, tienen un costo impresionantemente alto en términos humanitarios. Yo le diría que también observen lo que va a ocurrir luego de esta operación en Raqqa. De hecho, ya Joe Biden en una entrevista en el día de ayer dice que un objetivo claro de las fuerzas militares norteamericanas es Raqqa, la capital del Estado Islámico. Cuando le preguntan qué vamos a hacer con el intervencionismo de Rusia y los intereses encontrados que tenemos en Siria, Biden esquiva la pregunta diciendo: todos estamos de acuerdo en que el primer objetivo se llama el Estado Islámico, desaparecerlos de la faz de la tierra. Ahí está. Bueno, se nos agota el tiempo. Gracias a Julio César Betemit desde Irlanda. Wow. A una tierra con una historia bellísima. La verdad es que hablar de celtas, hablar de druidas, hablar de todo lo que se genera en Irlanda, con una influencia cultural en Estados Unidos, sobre todo en el área de Boston, esa área de Nueva Inglaterra. Gracias al amigo Ramón García. No estoy de acuerdo con lo que dice Ramón de que todo es parte de ese gran proyecto de Israel. A mí la conspiranoia, créeme, saca lo peor de mí. Yo amo a los israelíes, son grandes y amigos. Más adelante, cuando Emil retorne una misión importante que tiene después de un par de semanas, una misión, vamos a hablar un poquito del caso de UNESCO, del Muro de los Lamentos, que bueno, por ahí muchas cosas podrían decirse. Rodolfo, el tema de los ejes y una posible guerra mundial, mira, complicado. Podríamos citar que en el caso de la primera, originalmente Italia estaba del lado del eje y terminó estando en los aliados, y que Japón, que estaba en el lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial, terminó convirtiéndose, por la misma acción que generó la Primera Guerra Mundial, terminó convirtiéndose en un núcleo del eje en la segunda. O sea que hablar ahora de eso es un poco difícil. Gracias a José Miguel Bello, que nos hablaba de hacer la comparación sin parcializarnos. Y recuerda entre Ronald y Hitler, ya lo hicimos. Y a Rodolfo, que ya la guerra convencional no está de moda. Exacto. La nueva guerra es la guerra cibernética. Exacto. Es la guerra asimétrica. No son los tanques en contra de los tanques, sino los individuos en contra de los tanques, los hackers en contra de los hackers. Esa visión bipolar del mundo, donde lo que se esperaba era una guerra convencional, terminó. Se quedó la película ya. Nosotros nos vamos, y gracias a todos. El globo terráqueo en 30 minutos a través del portal de la Z101 Digital y nuestras redes sociales. Gracias a todos por estar con nosotros.